este tópico que declara: bendice el nombre del Señor. Dice el Salmo 34, verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y ved que Jehová es bueno. Dice: bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dígalo conmigo: amén. Si nosotros miramos la Escritura y nos damos cuenta de poder meditar en esta palabra tan poderosa que es, porque esta palabra es poderosa, produce vida. ¿Por qué David habla de bendecir el nombre del Señor? Escuche bien, porque esta palabra de bendice al Señor o bendice alma mía al Señor, que lo vamos a estar viendo también en el Salmo 103, dice la palabra que significa hablar bien de la grandeza y de su bondad, de la bondad y de la grandeza de Dios. Lo que David hace en los primeros versículos y en los últimos, donde dice bendice alma mía en el Salmo 103 al Señor, es decir, dos, que es hablar de la bondad de Dios y de la grandeza que debe de venir desde adentro de nuestra alma como gratitud. Usted y yo somos llamados para hablar la grandeza de nuestro Dios. Somos llamados para declarar sus misericordias. Somos llamados para establecer esa poderosa magnificencia de Dios que salga de nuestro interior para bendecir el nombre del Señor. Qué importante, escuche bien, Dios está por encima y es infinitamente grande, infinitamente es el más grande. No hay nadie más grande que Dios. Alguna gente está discutiendo la veracidad de la palabra, que si la palabra es veraz, que esto y el otro, que el nombre y esto y lo otro, y quieren afirmar cosas que no son ciertas. Algunas personas quieren estar escuchando espíritus de error. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque la palabra y la ciencia en este tiempo han llegado al conocimiento de saber que Dios es el Dios verdadero. Estábamos hablando de algunas revisiones de la palabra, porque quiero hacer un poquito como una pequeña introducción para que tú te puedas saborear este bocado de la palabra del Señor. Y habla de que encontraron unos manuscritos a la orilla del Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, en una cueva. Lo increíble de esto es que pudieron ver los científicos por el carbono 14, le llaman ellos, la antigüedad de estos escritos. Pero alguna gente dice, no, es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que aquello fue. No. Los escritos fueron encontrados en la lengua hebrea y aramea. Los 5 primeros libros y también todo el Nuevo Testamento. Y es tan impresionante la palabra de Dios, porque cada una de estas palabras y estas revisiones que se han dado en la palabra del Señor nos lleva al conocimiento pleno de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor, que nos enseña a nosotros en la palabra. Los salmos fueron escritos en hebreo, en arameo, y nosotros podemos ver que es tan hermoso poder tener la certeza en el corazón que Dios es Dios y que Él ha regalado su palabra. Y te tengo una noticia: su palabra es como la nieve y como la lluvia, que sale por toda la tierra y que tiene que cumplir el propósito por el cual envió. Así es la palabra de Jehová, que no volverá a Él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él la envió. Qué importante es poder saber y entender. Por eso Él está diciendo que quiere bendecir, que quiere hablar las grandezas de Dios, que quiere hablarle a la gente porque está enamorado del Señor y en su corazón el deseo más grande es de exaltar a Dios. Qué tremendo. Hay gente que está hablando más del enemigo, más del mundo, más de lo que lo rodea. No. Usted y yo estamos en una plataforma de victoria. Jesús venció en la cruz del Calvario. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Los ojos y los oídos del Señor están a nuestro clamor y a nuestra súplica.
Qué hermoso es poder saber, entender. Qué hermoso es poder entender la palabra. Es infinita la grandeza de Dios. Es tan grande, Señor, que algunas veces el hombre no lo comprende porque su pensamiento es corto, es finito. Y el hombre nunca podría darle una bendición a Dios en su grandeza y en su magnificencia. Pero David lo que quiere decir es esto, que en el sentido de que Dios es bendecido y honrado cuando su lectura y hablamos bien de su grandeza, pero también tenemos el agradecimiento apropiado para venir a su casa y decir: bendito sea tu nombre. Yo reconozco que me sacaste del lodo cenagoso. Yo reconozco que tu misericordia se extendió sobre de mí. No lo entiendo, estaba perdido en un momento, muerto en delitos y pecados, y clamaba el pobre por justicia, y apareció el Rey de Gloria y te levantó y te pone en una posición, te pone vestimenta, te pone calzado, pero sobre todo quita a los que te señalan. Qué hermoso es Dios, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, confesar los pecados. Declarar a Dios significa también ser agradecido por su favor, por su misericordia, por su bondad, por su gran ternura, por ser nuestro Padre celestial, por ser ese Dios tan grande que nos entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué importante es poder ver cada uno de este Salmo 34, que él habla de bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea que en el tiempo bueno, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción, él estaba bendiciendo al nombre del Señor, porque su fortaleza no venía de los hombres, porque su confianza no estaba en el sistema del mundo, porque su confianza no estaba en el ejército. David sabe que tiene un Padre, David sabe que tiene un Dios que sale con él a la batalla, que lo trae en victoria, que lo lleva, entra y sale victorioso, porque el victorioso va delante de él. Qué importante es reconocer en este tiempo. Qué increíble es poder ver hoy cómo la gente con facilidad pierde lo que se llama la paz interior. Yo le llamo la paz que Dios nos da. Este tipo tiene que tener paz para bendecir el nombre del Señor, porque Dios es un Dios de paz. Cuando confiamos en Él, cuando usted está confiado, usted sabe, le quieren decir esto y lo otro, y usted dice: yo tengo una promesa. Yo tengo un Padre que está en los cielos, y que cuando yo doblo mis rodillas delante de ese Padre, sus oídos se abren, su misericordia se extiende y su favor se deja ver sobre de mí y los míos. Wow, siento a Jesús aquí, ¿sabe? Qué importante es poder saber. Le preguntaba a Dios: ¿de qué vamos a hablar hoy? Háblales que deben de tener paz, porque en la paz tienen confianza de mí. Qué increíble, engrandecer a Jehová, dice el 34, verso 3. Conmigo exaltemos aún a su nombre. Es que hay que exaltar el nombre de Dios. No estamos nosotros celebrando, escuche esto, a un Dios que está muerto y que se quedó en una cruz. Celebramos a uno que resucitó de entre los muertos. Tenemos alegría, tenemos un gozo que es la fortaleza de nuestra vida. Amamos y bendecimos el nombre del Señor, pero hay que exaltarlo. Y no es prendiéndole una vela, es exaltarlo en el corazón, es amarlo con pasión, es amarlo desmedidamente con todo lo que tú tengas, como Él nos ama. Y Él dice en el verso 4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Wow. Usted puede decir, estamos hablando de 300 y algo de días que han pasado en este año. Usted pudiera decir lo mismo que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo creo que esto se aplica bien, porque Dios nos ha librado de todos nuestros temores. Nos ha librado. Tú sabes lo que significa ser librado: que te ha tomado, que te ha rodeado, que te tiene en su regazo, te tiene abrazado como su hijo. Está pensando cada día qué bendición va a anexarte y qué misericordia va a darte. Pero siempre estamos nosotros pensando y viendo hacia atrás. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que pongas tu mirada en Él, que confíes en Él, que lo ames a Él sobre todas las cosas. El verso 5: los que miraron a Él fueron alumbrados su rostro y no fueron avergonzados, porque Dios es luz. La luz trae conocimiento. El conocimiento viene a causa de la sabiduría, pero estas cosas se manifiestan cuando en el hombre
hay temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mucha gente puede hablarte de este mundo y de muchas cosas, pero la sabiduría que viene de Dios lo conoce todo. Es perfecta, es amable, es poderosa, te da gracia. Qué lindo el proverbio dice: ata la verdad a tu cuello y la misericordia, entonces alcanzarás gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Ata la misericordia y la verdad a tu cuello. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Es cuando yo tomo la palabra, cuando el enemigo quiere venir con un engaño. No, esto no es así. Esto está escrito así, está escrito, porque lo que está escrito está establecido. Está establecido para ti y para mí. Está establecido, está dado. Pero ¿cómo hago? En esta grandeza de este Dios tan grande, dice: pedid y se os dará. Él quiere que nosotros le pidamos, pero hay gente que no le puede pedir. No, dice: está ocupado. Es que Dios está lejos. Wow. El que conoce que es hijo y es hija dice: yo vengo para pedirte, para pedir tu bendición, para pedir tu favor, para pedir tu sabiduría, para que me des las palabras para poder guiar a mi familia. Hay una diferencia cuando pedimos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Pídeme. Qué Dios tan maravilloso que nos exhorta y nos anima a pedir. Pero ¿qué es lo que pedimos? Pedimos siempre las cosas: el vestido, el alimento, el transporte. Pedimos solo las cosas pasajeras. Hay algo que no se puede quitar del hombre cuando Dios se lo da. Es la sabiduría, cuando tiene ese temor hacia Él. Este va a heredar la tierra, este va a ser prosperado, su descendencia va a ser poderosa en la tierra a causa del temor de Dios en su corazón. Como Dios anhela que nosotros le pidamos. Los que miraron fueron alumbrados, la luz de su conocimiento, la luz de su verdad, que disipa las tinieblas y el infierno. Todo retrocede. No puede tocarte, porque la luz del rostro de Dios está sobre ti. ¿Y sabes tú quién es esa luz? Se llama Jesús de Nazaret. Qué importante esa luz está también dentro del cristiano. Está en el corazón a través del Espíritu Santo y de la revelación de esta palabra bendita. Pero nuestro corazón está matado a lo de este mundo. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque los gentiles buscan estas cosas, la comida, el vestido, estas cosas. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Son las bendiciones las que tienen que alcanzarte. No tienes que buscar, ellas tienen que alcanzarte, pero tú tienes que pedirlas. La protección. Dios habla de bendición, habla también de corrección y de castigo si algo no va bien. En el verso 6 dice: este pobre, dice él, y se pone, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, él clamó. Wow. Y si miramos nosotros los ejemplos de la palabra, miramos nosotros a un Jonás que le dan una misión para ir a Nínive y que predique la palabra, que les diga que su pecado ha subido ante el cielo. Hoy hay que hablarle a las personas que nos escuchan: ¿por qué las cosas no te salieron bien en este año? Vuélvete de tu pecado a Dios. Deja tu pecado. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Y entonces las cosas comenzarán a tener otro camino. Este tomó una embarcación, se fue al lado contrario, a Tarsis. Increíblemente, el mar comenzó a tener una tormenta que era como un tipo de huracán marino o tifón, le llaman, por decir, por explicarlo de la palabra del Señor. Y dice que buscaron: ¿y tú quién es tu Dios? Y le preguntaron: mi Dios es el verdadero Dios, el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Es Jehová de los ejércitos, es Yahweh de los ejércitos. Y le dijo el capitán: pues él está molesto conmigo, dijo Jonás. Tírenme el agua. No, dijo el capitán, rememos, salgamos de esta. Dice que entre más remaban, más parecía que el barco se partía. ¿Cuánta gente ha vivido así? En un tormento, en una angustia. Por eso David se atreve a decir: este pobre clamó a Jehová
y lo libró de todos sus temores. ¿Qué es lo que necesita Dios? Que tú y yo nos acerquemos confiadamente, que nos humillemos, que nos postremos, que derramemos el corazón, el alma, el espíritu, pero que reconozcamos su grandeza y su fidelidad. Para mí es increíble porque lo tiraron y dice la palabra que Dios creó un pez y se tragó a Jonás. No dice una ballena, solo dice un pez. Pero dice que esta ballena o este pez gigante lo llevó a la profundidad, donde las corrientes marinas, explica el libro de Jonás, él sentía que pasaban prácticamente, el hombre estaba muerto allá abajo. 3 días, 3 noches, pero clamó al Dios del cielo. Dice que se acordó del templo, de su gloria, de su grandeza, y comenzó a clamar. Y le dijo: eres tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y ordenó Dios que el pez saliera y lo llevara al lugar donde Dios le había ordenado. Y lo tiró y salió directo a predicar. Comenzó a decirles en las plazas: así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellas hay, que el pecado de esta nación ha subido delante de él. Y usted sabe que la ciudad ya la encontraron, la ciudad de Nínive. Los arqueólogos la encontraron. Y dice que comenzó a decirle: en 40 días vendrá la destrucción. En 40 días la ira de Dios se encenderá y vendrá sobre este lugar. Y comenzó a declararles con ellos. Y comenzaron a decir ellos por las plazas: ¿quién te dijo? Y comenzaron hasta llevarlo donde el rey. Y el rey le dijo: ¿quién te dijo? Me lo dijo el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella habita. Entonces, si él te lo dijo, es verdad, le dijo. Hoy, desde hoy, estaremos en ayuno 40 días y 40 noches buscando la misericordia de ese Dios maravilloso. Mire qué rey este. No comerán, dice, ni los adultos, ni las jóvenes, ni los jóvenes, ni a las que dan de amamantar le darán a los niños, ni los animales, hasta los animales puso a ayunar. Usted ponga la iglesia de hoy en día a ayunar, hermano. ¿Ah? Si el cierre de ese ayuno es un buffet. Estos comenzaron a ayunar y el perdón de Dios vino a esta ciudad. Ese es el Dios que nosotros predicamos, un Dios amador de su obra. Y el Salmo 34 dice: y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende. Wow, saber que donde tú caminas hay ángeles que están a tu alrededor, que donde están tus hijos, tu familia, tu hogar, donde tú descansas, hay ángeles con espadas de fuego, hay ángeles dispuestos a la guerra y son victoriosos porque tienen una orden. Dice el Señor: ellos me temen. Hoy el ángel, mi ángel, va para cuidarlos, defenderlos, levantarlos y prosperarlos en todo. Wow, siento la gloria del Señor. El Salmo 42 verso 1 dice, y habla al músico principal, a masquil de los hijos de Coré: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es que debe de haber un hambre en el corazón del ser humano. Debe de haber un deseo vehemente de encontrarnos cada día con Dios. Hermano, hay momentos que hay que sacudirnos y esta carne hay que sujetarla. Porque de parte de esta carne, hermano, solo durmiendo quiere pasar. Y si duerme mucho también se cansa. Se cansa de trabajar y se cansa descansada, está cansada también. Por eso es que hay que sujetarla. Dice la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que nos ha dado. Y Él habla y dice, Él habla, mire lo que dice. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo es una especie de, por decir, de venado. Como habla la palabra del ciervo, también habla del cervatillo, la palabra del Señor. Y nos habla de otros nombres de este tipo de animal, que cuando lo persiguen él corre por las montañas, porque él sabe que está en peligro su vida. Él sabe que al ser atrapado literalmente está muerto.
Y él brama por las montañas y busca las corrientes de las aguas, porque mientras los perros la siguen y los cazadores lo siguen, a este siervo al meterse en las aguas, él pierde el rastro, ya no lo pueden seguir y lo salva. Pero Jesús, a través de la palabra, nos enseña a nosotros que debemos de confiar en Dios como también en Él. Y también Dios nos exhorta a través de esta palabra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Él brama donde están las corrientes. Él se ubica rápidamente porque él sabe que en las aguas está la salvación. Esta palabra es agua viva. Esta palabra es gratuita. Debemos de buscarla, de anhelarla. En el verso 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Hace una pregunta. Dice: tiene hambre y sed. Llega un momento en la vida del creyente que está diciendo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se para en la brecha y comienza a someter la carne para buscar a Dios, como este siervo que busca las corrientes de las aguas. Pero así debe de ser el corazón de los creyentes hoy en día, de buscar a Dios, de tener esa sed, de tener hambre y sed de justicia por su palabra, por su amor. Es que necesitamos nosotros llegar a ese nivel. ¿Cuánto niño espiritual hay hoy en todas las iglesias y ministerios? ¿Cuántas personas inmaduras? ¿Cuántas personas caprichosas? En el verso 3 de este Salmo 42 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde estás tu Dios? Wow. Él sí iba a llorar. Mujer, no llores por el que se ha ido. Llora en la presencia de Dios. Hermano y amigo, llora en la presencia de Dios. Que tus lágrimas en el secreto rieguen los pies del Maestro en esta tierra que es estrado de tus pies. Y comenzarás a ver un cambio en tu atmósfera. Comenzarás a ver un cambio en tu presente, pero tu futuro no solo será prometedor, será de victoria en victoria. Y serás, dice la palabra, como cuando la palabra está escrita y dice que nosotros seremos, dice, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El verso 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mire lo que está diciendo David aquí. Está diciendo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Viene un pensamiento a él, que él guiaba a las multitudes para que fueran y le hicieran fiesta al pueblo de Dios. Hoy hay que seguir la gente para que quiera congregarse. Hermano, eres tú el que necesita a Dios. Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. No tiene problemas, pero tú y yo sin él somos nadie. Recuérdalo. Él dice que derramaría. Se acuerda de estas cosas y derramo dentro de mí mi alma. Comienza a llorar y a gemir. Comienza a llorar, dice, porque dice: de cómo yo fui con la multitud. Le hablaba la grandeza de Dios a la multitud. Y dice: y cómo la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría. Cuando llegamos a la casa de Dios, debemos de levantar las manos y bendecir el nombre del Señor. Debe de haber una alegría genuina en el corazón. Debes de experimentar el gozo de la salvación. Pero hoy miramos un montón de cristianos amargados, frustrados. Escuche bien, entristecidos, porque viven más en su carne que en el espíritu. Es que es espiritual. El espíritu, cuando gobierna, lo que trae vida. El Espíritu, cuando gobierna, lo que trae es libertad. El Espíritu de Dios, cuando gobierna, lo que te lleva es a victoria. El Espíritu de Dios, cuando gobierna, te llena de luz y de conocimiento. Pero el Espíritu de Dios, cuando gobierna tu alma y tu corazón, entonces las tinieblas se disipan. Qué importante es poder reconocer. Dice: ¿por qué te abates?, le dice él al alma. ¿Por qué te abates? En el 42 verso 5, Salmo 42 verso 5. Oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún
Aún dice, he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Wow. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates por el día de mañana? ¿Por qué te abates y te angustias? Y se habla él mismo dentro de él con su corazón. ¿Por qué te abates tú que estás ahí desesperado? ¿Por qué te abates pensando en quitarte la vida? Y la Biblia dice que los homicidas no van a heredar el reino de los cielos, pero los que se arrepienten de sus pecados tendrán perdón y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué te abates, oh alma mía, pensando que el año que viene no comerás? ¿Acaso se ha cortado la mano de nuestro Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Lo que es imposible para los hombres es posible para el Dios que te predico hoy. Qué importante, hermanos. El 42 verso 5 dice: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salvación, ¿tú sabes lo que es la salvación? Es el momento de ser liberado. Es el momento donde los temores se van. Es el momento donde te pares delante de la tierra prometida y entres a tu bendición y la poseas tú y tu familia. Salvación mía y Dios mío. Mire qué importante. El Salmo 103 verso 1 dice: Salmo de David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Habla de esta bendición, y es que no es que un hombre pueda bendecir a Dios, sino que habla de la grandeza de engrandecer a Dios, de exaltarlo, pero también de la gratitud que nace del interior del hombre, de todo su ser. Qué importante el verso 2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Con qué facilidad has olvidado lo que Dios hizo todo este año por ti. Con qué facilidad olvidas todo el favor. Recuerdas el día que estuviste angustiado. Recuerdas el día que estuviste triste, que clamaste a Él y Él te sorprendió en el proceso de tu vida. Te sacó del pozo de la desesperación, te sacó de la angustia, te sacó de la enfermedad y con su diestra de justicia te ha sostenido. Levántate, levántate y deja de quejarte. Si has de llorar, será en la presencia de Dios, pero lágrimas de alegría, de gozo por poder tener un Dios tan maravilloso. Qué lindo es Dios. El verso 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Las iniquidades, la raíz del pecado, Él es el que las desarraiga de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón. Él es el que discierne los pensamientos del corazón, pero establece su justicia y su verdad sobre ti. El verso que sigue dice: el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de misericordias. No lo olvides nunca, por favor. No lo olvides en el caminar. En el transcurso de caminar y de crecer, recuerda cuántas veces Dios ha sido favorable a ti. Qué lindo es poder levantar las manos y decirle: aquí estoy como ayer, aquí estoy. David siempre decía: de madrugada escucharás mi voz. Wow, en la quietud de la noche. Y como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Qué lindo es esta palabra. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te saca literalmente del agujero y te pone en su peña para que tu pie no resbale y tú no seas avergonzado. En el 103, este Salmo, verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Dilo conmigo: yo me rejuvenezco como las águilas. El águila tiene ese proceso de subir a la montaña cuando está vieja y sus plumas están viejas. De sus alas y de su cola, de sus garras, golpea, comienza a quitar primero todo el plumaje viejo, lo arranca. Aunque le duela, lo arranca. Escucha, golpea sus uñas para que éstas caigan también. Golpea su pico contra la peña. Salen las lágrimas, la vuelve a golpear hasta que su pico cae porque está gastado. Pero viene el proceso donde salen nuevas plumas, nuevas garras,
pero sobre todo un nuevo pico, y el águila se levanta con nuevas fuerzas en las alturas. El águila, cuando enfrenta la tormenta, no se esconde de ella, va hacia el centro de ella para pasarla, porque sabe que arriba de la tormenta hay un lugar donde está Dios. Levántate en medio de la necesidad y del problema. Nosotros miramos que David había estudiado fielmente la ley y se había convertido en algo habitual para él incorporar citas sobre el carácter misericordioso y clemente de Dios en sus cánticos, porque los salmos son cánticos. Él buscaba engrandecer a Dios. Hoy cantamos un montón de alabanzas y que no son ni congregacionales y no se sabe ni a quién se le canta. Tienes que hablar de la grandeza de Dios. Hay una alabanza que dice: jinete y caballo echó a la mar. Jinete y caballo echó a la mar. Él es el poderoso de Israel. Él es nuestro Dios. Es victorioso. Es la grandeza. Debemos de saber. El perdonar, esta palabra perdona significa sala. Escuche bien que significa perdonar, perdón, absolver a alguien y liberar a alguien de la carga de su ofensa. Este verbo y sus derivados aparecen 50 veces en el Antiguo Testamento y en cada ocasión Dios es el que perdona. Jamás se utiliza esta palabra para describir el perdón humano. Solo esto puede explicar la sorpresa de quienes odian a Jesús cuando dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Lo recuerdan? Jesús lo dijo en el Evangelio de Lucas 5:20: tus pecados te son perdonados. Y ellos decían: ¿quién es este? Blasfemia. Dice: porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pues para que ustedes miren que el Hijo del Hombre le fue autorizado de parte del cielo y de Dios perdonar los pecados. Le dice al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el que estaba paralítico tomó su lecho y comenzó a andar por el poder de Dios. Pero el ser humano, el cristianismo, hoy es un cristianismo que lo que menos hace es perdonar. No hablan al corazón de perdonar. Podemos tener 20, 30, 50 años en una iglesia y si no perdona no entras al cielo. ¿Por qué lo dice, hermano? La Biblia dice: perdonen a los hombres vuestras ofensas como vuestro Padre perdonó las vuestras. Porque si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial las perdonará. Está escrito en la palabra. Qué difícil un cristianismo sin perdón. Un cristianismo sin perdón es como ir en un lugar que no tenga camino ni a dónde ir. El norte que debemos de llevar en la palabra de Dios es que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habló de un perdón genuino. Yo te perdono, dice, pero cuando me acuerdo no lo puedo superar. No has perdonado. ¿Sabes cuándo viene el perdón? Hasta cuando ya dejas de llorar por lo que te hicieron y bendices el nombre del Señor. Hoy no hay ningún amén aquí. Gloria a Dios por eso. Hasta ahí hay perdón. ¿Cómo nos cuesta eso? No dice yo voy a ir y pedirle perdón. No. A mí el Señor no me ha hablado. Pues hoy te está hablando. Sí, porque vivimos engañados. Una palabra tan sencilla. Yo recuerdo que estaba con un hombre en su casa y me decía el hombre: pastor, no sé qué hacer. Mi hijo me odia. No me puede ver. Me odia. Y le digo yo: llegó en unos minutos a su casa. Me senté. Dice: pase. Y pasé. Pastor, ahí está. Vino tarde. No hable fuerte porque se enoja cuando hablamos fuerte. Más fuerte voy a hablar, le digo yo. Y salió el caballero y le digo: caballero, buenas tardes. Necesito decirle unas palabras de parte del Señor. Apúrese que no tengo tiempo, me dijo. Si se puede sentar, por favor.
Y comencé a hablarle de José y de su padre, del dolor que habían causado sus hermanos a causa de la envidia y que lo habían vendido, y cómo Dios lo había llevado hasta Egipto y lo había comprado el capitán, y de ahí había sido llevado preso por una mentira por la mujer del capitán, y cómo Dios lo había exaltado poniéndolo como el virrey de Egipto. Y le digo, pero eso no es lo que me impresionó a mí nada más. ¿Sabes qué me impresionó? Que el día que le dijeron a su padre que José estaba vivo, rompió sus vestidos, dice la escritura, y lloró y le gritó a sus hijos y les dijo: ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Acaso volveré yo a la muerte o mis canas al Seol, enlutado llorando a José? Y me levanté y lo quedé viendo al joven y le digo: quiero decirte solo una cosa. Si tú no miras pero ni una milésima de amor en los ojos de tu padre, entonces no sirve de nada lo que yo te he predicado. Quiero que lo mires a los ojos. Levantó su cabeza, miró a su padre y se tiró en su cuello a llorar, a decirle: perdóname, te amo. Y desde ese día ese hogar cambió. ¿Cómo necesitamos vivir nosotros bajo la unción de Dios y bajo el perdón? Perdonen, amen sus familias, entonces estaremos salvando a este mundo. Dios está aquí, ¿sabes? Qué importante es poder saber los beneficios sanadores y salvadores, la sanidad divina. Esta es una promesa definitiva para nosotros de la sanidad corporal basada en el carácter del Señor como el sanador. La sanidad que aquí se promueve incluye específicamente la recuperación física, y el texto refuerza el pacto de sanidad que la palabra hebrea nos habla a nosotros de las dolencias, de la palabra chawat, que la cual procede de la palabra enfermedad, que también además estas palabras dijo el Señor: guarden mis mandamientos, mis preceptos, para que las enfermedades que le envía a los egipcios no vengan a ustedes. Estoy parafraseando el texto en Éxodo 15:26, pero se traducen en sanidad, en sanar, son las mismas en los pasajes hebreos que significa Rafa, con H intercalada, Rafa. Escuche esto, cuyo significado particular encierra la idea de enmendar o curar. Entre estos textos hay un vínculo estrecho entre Deuteronomio 19:5 y 2 de Corintios 13:1. Lo que más le cuesta al hombre es perdonar. Lo que más le cuesta al hombre es obedecer. Lo que más le cuesta al hombre es entregarse y humillarse delante del Dios de los cielos y de la tierra. Qué tremendo. Nosotros miramos que el Señor perdona nuestras iniquidades, dice David. Él es el que perdona tus iniquidades y tus pecados. El que sacia de bien tu alma para que te rejuvenezcas como las águilas. Es ese Dios maravilloso el cual nos enseña. Mire qué tremendo. Nosotros miramos la grandeza de Dios y sus misericordias de Dios. David vuelve a enfatizar lo cercano e íntimo de su presencia como su Padre Celestial. ¿Cuántas personas buscan una religión para encontrarse según ellos con un Dios, y lo que tienen es una religión? Dios quiere una relación entre Él y nosotros, pero para tener una relación hay que tener comunicación, hay que tener entrega y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Escucha bien: arrepentimiento genuino, volvernos de nuestros pecados al Dios vivo y verdadero y entregarle toda nuestra vida y amar sus mandamientos y su palabra. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso es poder acercarme a alguien que ha pensado en mí antes de la fundación del mundo. Antes de que estuviera en el vientre de mi madre, ya Él había pensado en mí y en ti. Él ha andado buscándote ya días. Este año está por terminar y algunos de ustedes han pasado cosas difíciles. Hoy Dios dice que es un tiempo diferente para ti. Qué importante. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Sabéis que a donde voy y sabéis el camino. Mire qué tremendo lo que Dios está diciéndonos y enseñándonos a la luz de la palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y yo quiero ir terminando aquí. En Juan 14:6, que todo mundo lo conoce, dijo Jesús, porque Tomás le preguntó en el verso 5, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dice lo siguiente en el verso que sigue. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Si has estado en el camino incorrecto, vuélvete al camino correcto, que es Jesús. Si has estado en camino de muerte, vuélvete a la vida, que es Jesús, la vida eterna de tu alma. ¿Por qué pierdes la paz con facilidad? ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué estás triste y angustiado? Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Vengan, dice la palabra, y pongámonos a cuenta, dice Jehová. Buscad a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Mire qué tremendo es esta palabra, qué poderosa es esta palabra. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras que yo hago. Jesús vino para hacer el bien, para salvar al perdido, para sacar del hoyo al que está angustiado, del lodo de la desesperación, pero para darle vida eterna a la humanidad. Qué poderoso. Todo lo que pidieres al Padre, dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, vuelve a repetir y confirma, yo lo haré. ¿Qué es este Dios que nos exhorta a pedir? ¿Qué es lo que realmente tú necesitas? La salvación, la reconciliación con Dios, la salvación de tu alma. Pues hoy vuélvete a Dios. Recuerda, número 1, Jesús es el camino al Padre. Número 2, la verdad de esta palabra escrita revelada en la persona de Jesús. Que el justo vino a morir por los injustos para que tú y yo tengamos redención y seamos justificados delante del Padre y tengamos entrada en el cielo y en su reino. Número 3, alcanzar la salvación, alcanza restitución y tienes una morada en los cielos. Hoy quiero bendecir tu vida. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga.